Bueno, salvo que alguien tenga una otra pregunta más de otras cosas o lo que fuere, arrancamos con el tema de la clase de hoy. Déjenme ver nada más lo que quería revisar antes, que es que tener... Ajá. Tengo unas diapos que me parece que son importantes. Un segundito. No las tengo acá. Ahora. Manquenme un segundo porque tal vez no es necesario que dibuje. Quiero ver si las tengo. Más que por necesidad de temas que hay unas demostraciones y eso ya ya me molestaría un poquito. No, sí, efectivamente las tengo, están incluso en el drive y todo. Está todo listo, sí, listo. Está de toda la clase, así que ya está. Y efectivamente las hice explícitamente por esto. Así que, por el tema de esa demostración que les mencioné antes. Así que, banquenme un segundo nada más. Estaba convencido de que no. Incluso preparé toda la clase pensando en que no. Y recién ahora me di cuenta de que sí. Así que vamos a comenzar. Un segundito que ahí dice, Tomás, se puede promocionar con la nota del recuperatorio, tal como dije, o sea, y está en el régimen y lo dijimos en la primera clase, el primer recuperatorio cuenta para la promoción, el segundo recuperatorio no cuenta para la promoción. Obviamente pueden ir y subir nota, pero si se sacan, no sé, 5, 6, 7 en los 3 parcialitos, van y recuperan el primero y el segundo porque quieren promocionar y sacan 7, 2, siguen aprobando el segundo parcialito, pero no pueden promocionar, aunque después vayan y se saquen 10 en el segundo recuperatorio, que pueden venir, no hay problema, pero no cuenta para la promoción. Eso sépanlo. Bueno, entonces preparé todo esto para dibujar y gasté tiempo al pedo. Bueno, está bien, no pasa nada. Es lo que hay. Bueno, entonces vamos a ver una utilidad que tiene el HIP, que es muy buena a tal punto que ahora en la práctica van a ver un ejercicio, una cosa que se puede lograr con HIPs que ande muy rápido, y es gracias a esta utilidad que tienen los HIPs, que es simplemente poder construir un HIP a partir de un set de datos que ya tengamos. Set de datos me refiero a, supónganse que yo por lo menos inicialmente ya tengo valores con los que yo ya quiero construir un HIP. Una cosa diferente es, yo no sé muy bien con qué me van a venir las cosas, voy a ir encolando, desencolando a medida que yo necesite. ¿Sí? Por ejemplo, cuando habíamos dado el ejemplo de usar, por ejemplo, HIP para manejar una cola de una guardia médica. ¿Sí? Ahí bueno, los pacientes van a ir viniendo, yéndose, etcétera, o siendo atendidos. Bueno, no puedo probablemente manejar mucho un set inicial, ¿sí? Para manejar. Pero para muchas circunstancias sí puede suceder, ya sea porque yo ya tengo los datos y estoy usando el HIP para algo auxiliar, ¿sí? Eso tranquilamente, que de vuelta van a ver en la práctica un par de ejemplos de eso. Y también en la clase del viernes con la clase pre-parcialito. Eso por un lado. Y segundo, no, digo segundo y lo primero que se me viene a la cabeza es Francia, pero también puede suceder que directamente yo quiero usar el HIP para esto. O por alguna razón yo ya tengo los datos, pero los tengo completamente en un desorden y, pero lo necesito procesar con prioridad. Ok, listo. Ok, los pasamos a un HIP, pero no necesito encolarlos unos por uno. Vamos a ver que no va a ser necesario. Obviamente existe esa posibilidad y vamos a ir analizando cómo podemos ir haciendo esto, ¿sí? Entonces, primero foto de gatitos. ¿Por qué? No hay ninguna razón de por qué. Simplemente foto de gatitos. Y antes de comenzar con esto, repasemos un segundo, bueno, ¿para qué sirve un HIP? O en realidad una cola de prioridad, ¿no? El HIP es una implementación de cola de prioridad. ¿De qué nos sirven estas dos cosas? La cola de prioridad y HIP. Hola, ¿perdí conexión o algo? ¿Se me escucha?
El heap servía para organizar orden de prioridades, digamos, y tener a mano siempre el de mayor prioridad para que salga fácil. En realidad, o sea, no permite organizar nada, o sea, no permite establecer, bueno, ahí Martín dice algo parecido, no permite establecer prioridades. O sea, la prioridad no le establece la cola de prioridad. La cola de prioridad nunca define, che, esto es más prioritario que esto otro. A la cola de prioridad le dicen, esto es más prioritario que esto otro. Pero mucho más, o sea, si es una cola de prioridad, es una cola donde guardamos datos y tienen que salir, ¿sí? En un orden de prioridad, no FIFO, ¿sí? O sea, es eso. ¿Sí? Es una cola, los elementos que entran van a salir, pero no salen en el orden de entrada, no salen tampoco en el orden de salida, salvo que de alguna manera lo establezcamos así. Hay un ejercicio de la guía que pide implementar una pila o una cola con una cola de prioridad. ¿Sí? Y donde, de vuelta, la prioridad no la define Alan, la define Bárbara, la prioridad. ¿Sí? Alan no tiene ni idea ni qué son los datos, ni cuál es más prioritario que el otro. Entonces, Bárbara nos dice cuál es más prioritario, y nosotros vamos a decir, bueno, como esta es una cola de prioridad de máximos, los elementos van a salir del más prioritario al menos prioritario. Si fuera de mínimos, sería al revés. Ya sé, decimos más prioritario o menos prioritario, como podemos decir mayor o menor, dado una función de comparación, que es lo mismo. ¿Sí? Es en realidad también haciendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, nuestro problema, Heapify, y acá se los dejo escrito, que el problema es, tengo un arreglo de n elementos y quiero crear un heap con dichos elementos. O sea, que ese heap ya tenga estos n elementos. Eso es lo que yo quiero lograr. O sea, a mí me pasan n elementos, o sea, un arreglo, ¿sí? Me pasan, toma, acá tenés un arreglo de elementos, vos dame un heap que ya tenga esos n elementos. En general lo que va a pasar es, toma estos n elementos y toma esta función de comparación, porque el heap no puede ya saber cómo se comparan, pero el punto es este, me dan los n elementos y yo ya, toma, acá tenés un heap, con los n elementos ya todo junto, ¿sí? Esa es la idea. Y a esto se le llama Heapify, y acá se los dejo escrito, porque yo les soy honesto, cuando yo cursé, nunca en todo el cuatrimestre me escribieron cómo se decía Heapify. Y si bien debería ser medio obvio, porque viene de heap, entonces escribe como heap y phi, yo lo escribí así. Y tengo que decir que mi correctora se enojó porque pensó que la estaba boludeando. Y no la estaba boludeando. O sea, en mi cerebro, yo pensé, bueno, sí, lo estoy haciendo, estoy hipificando el arreglo. Bien. Lo cual técnicamente es cierto, pero al mismo tiempo no. Entonces, pero bueno, yo lo escribí como si estuviera volviéndolo hippie al arreglo. Y bueno, son cosas que pasan. Pero por eso yo desde ese momento dije, cada vez que yo explique este tema, yo voy a escribir cómo se escribe, porque bueno, yo en ese momento me pareció lo más razonable del mundo escribir hippie, o sea que lo estoy volviendo hippie al arreglo. Está bien. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se les ocurre que podemos hacer esto? Que es, yo quiero obtener como resultado final, ¿sí? De vuelta, esto va a ser del lado de Alan, pero tranquilamente puedo usar cosas primitivas de heap o no, o lo que fuere, o cosas internas de heap. Pero el chiste nosotros vamos a tener dos crear en el heap. A diferencia de todos los otros TDAs que veníamos manejando, donde tenemos uno solo, donde, toma, acá tenés el TDA vacío, en el heap vamos a tener una primitiva para crear el TDA vacío y otra para crearla yo con unos elementos. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver cuál es el sentido de esto. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, ¿cómo se les ocurre hacerlo? Desde la idea la más fácil hasta lo más rebuscado que se les ocurra. Les digo, hay muchas alternativas. Y vamos a analizar cada una de ellas. Podrías crear uno vacío e ir encolando de uno a uno. Perfecto. Esa es la que debería ser la más fácil que se nos pueda ocurrir. Es como, a ver, crees un heap con n cosas, te lo creo y te los meto, entonces, usando el encolar propio y ya está. Y acá tenés un heap con n elementos. Bien, eso va a ser lo que vamos a decir baseline. Baseline es cuando en cualquier contexto, por lo menos en programación, decimos, tenemos una solución, esta es la solución fácil, por lo menos la más fácil de pensar,
bien, no podemos hacer nada peor que esto. Si hacemos algo peor que esto, como no tiene sentido. En este caso no tiene sentido. Después vamos a analizar cada alternativa, cuánto cuesta, pero no tiene sentido considerar ninguna alternativa que en nuestro caso consuma más tiempo que esto. Porque es como, bueno, ya está, voy al baseline. Nuestra idea siempre va a ser mejorar eso, pero por ahora decimos, bueno, analicemos todas las alternativas. ¿Qué otra alternativa se nos puede ocurrir con respecto a esto? Esa es una. Bien, incluso probablemente sea la primera que aparezca en mi listado. Recuerden que podemos hacer varias operaciones. Podemos hacer, o sea, yo puedo hacerle operaciones al arreglo, ¿sí? Le puedo aplicar todas las cosas que vimos la clase pasada y otras operaciones más que hayamos visto también durante... ¿Ordenarlo? Bien, ordenarlo de menor a mayor o de mayor a menor. De mayor prioridad a menor prioridad. Bien, si lo pensamos un poquito, la propiedad de heap es una propiedad más débil, o sea, es una restricción más débil que la propiedad de estar ordenado de mayor a menor, digamos. ¿Sí? La propiedad de heap de máximo es una restricción más débil, ¿sí?, que la de estar completamente ordenado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos diciendo un ordenamiento total, ¿sí? Yo aplico un ordenamiento, un algoritmo de ordenamiento, me aplica un ordenamiento total. Lo que nosotros aplicamos con la propiedad de heap es un ordenamiento parcial. ¿Por qué digo parcial? Porque esto es algo que viene un poco de discreta, pero en un ordenamiento total yo agarro cualquiera de dos elementos y yo sé cómo se relacionan entre sí. ¿Sí? Es decir, yo sé cuál es más grande que el otro por su ubicación, por ejemplo, en el arreglo. Yo sé que si un elemento viene después en el arreglo que otro, yo sé que sí o sí es más grande, si estoy ordenando menor a mayor. Si quieren, lo mantenemos de mayor a menor. ¿Sí? De mayor a menor, yo sé que si un elemento viene después, yo ya sé que automáticamente es más chico. Solamente por ver sus posiciones, porque el ordenamiento es total. ¿Sí? Ahora, en un heap, yo tengo mi arreglo, o tengo mi árbol, cualquiera de los dos, y yo no puedo saber a ciencia cierta, para todos, para cada par, yo no puedo saber quién es mayor solamente por ver dónde se ubican. Obviamente yo sé que el primero es el más grande de todos, pero eso no aplica para todos. O sea, yo no puedo agarrar cualquier par y yo sin ver qué valores son, yo no puedo saber quién es más grande que quién, porque el ordenamiento es parcial. ¿Sí? Yo ordeno parcialmente de las ramas de este árbol. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de que obviamente, si yo pongo una restricción más fuerte, va a funcionar. O sea, un ordenamiento total. Si yo ordeno de mayor a menor, ¿cumple la propiedad de heap de máximo? Esa es la primera cosa que nos tenemos que dar cuenta. Eso es lo primero que les tengo que preguntar. ¿Funciona ordenar de mayor a menor para tener propiedad de heap? Mientras tanto leo lo que dice, priorizando que la posición donde debe ir el padre sea efectivamente mayor. En realidad la posición de los padres siempre viene antes, pero igual nosotros no tenemos que saber quién es el padre de quién. Yo solamente quiero que mi arreglo ahora tenga forma de heap, o sea que los elementos cumplan la propiedad de heap. Yo no sé dónde está. ¿Sí? Entonces, de vuelta, les pregunto, si yo ordeno el arreglo de mayor a menor, ¿el arreglo cumple propiedad de heap? Sí, ¿no? Sí, de vuelta, es una propiedad más restrictiva. ¿Sí? Entonces, efectivamente, podemos ordenar. Ok, podremos ordenar con un arreglo comparativo o no comparativo. ¿Sí? Podremos llegar a analizar ambas circunstancias. Vamos a analizar ambas. Ok. ¿Qué otras ideas se les ocurren? Bien, ahí Facundo dice, hacemos down heap y up heap a todos los elementos. De primero a último, de último a primero, del medio a los costados. ¿Cómo hacemos? Está perfecto. Incluso tenemos algunas alternativas que analizan eso, pero quiero saber bien a qué te estás refiriendo. Tal vez decís, no, ambas de primero a último, o ambas de último a primero, o ambas de... Ok, Facundo dice, da igual, vos le aplicás. Bueno, vamos a analizar cada una de las... Ahí ya que Facundo dice, da igual, lo que vamos a hacer es decir, bueno, analicemos ambas alternativas, ambas de primero a último, de último a primero. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a analizar 7 opciones, ¿sí? Primero, heap vacío más encolar. Esta siempre surge. Después, up heap de primero a último.
Después upheap de último a primero. Después vamos a ordenar con un algoritmo no comparativo, downheap de primero a último y downheap de último a primero. ¿Sí? Es como para hacer un poco de todo. Entonces, opción 1. ¿Sí? Creo un heap, encolo en elementos. La primera pregunta es si esto funciona, pero para el resto de las preguntas lo voy a considerar. Para este no lo voy a considerar, ¿sí? Porque es obvio que funciona. Ahora, ¿cuál es la complejidad de esto? No es la complejidad de, bueno, me creo un heap y le hago n veces encolar. ¿Bien? Ahí está, ODN log n, ¿sí? Ahí Maxi tiene la n apareció en cualquier lado. Pero sí. O sea, esto es ODN log n. Recordemos que cada encolar es logarítmico. Por ende, hacer n veces encolar es ODN log n. ¿Sí? Por más que al principio, obviamente, uno puede decir, pero Martín, al principio tiene pocos elementos. Sí, pero fíjense que yo cada vez que tengo que hacer upheap, potencialmente los elementos van a subir, ¿sí? Hasta arriba de todo, ¿sí? Así que en el peor de los casos me cuesta logarítmico. Pero piensen que en el último nivel, ¿sí? En el último nivel tengo la mitad de los elementos. Supónganse que no importa cuántos elementos tenga, n, la mitad, n sobre 2, están en el último nivel, en el último. Eso quiere decir que n dividido 2 veces, de las veces que yo encole, estoy metiendo un nuevo nodo en ese último nivel. Y potencialmente suben hasta arriba de todo. Eso quiere decir que para la mitad de los elementos, por lo menos, estoy consumiendo una cantidad logarítmica, ¿sí? Necesariamente. Y bueno, esto tenemos n dividido 2 log n, entonces esto nos cuesta ODN log n, ¿sí? Porque el dividido 2 lo tiramos, ¿sí? Entonces esto nos cuesta efectivamente ODN log n, y ya está. Ok, esto es nuestro algoritmo fácil, obvio, que funciona seguro, y que no podemos hacer nada peor ni más complicado. O sea, si hacemos algo que cuesta lo mismo y es más complicado, no lo hagamos. Ok, vamos a hacer upheap del primer elemento al último. Entonces, copio todos los elementos del arreglo en el arreglo del heap, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué me los copio? Porque yo no quiero modificar el arreglo a Bárbara. Punto número 1. Punto número 2. Si yo me quedo con el arreglo o slice que me da Bárbara, el problema que tengo es que si después Bárbara lo modifica, me rompe el heap. ¿Sí? Yo no me puedo quedar con ese mismo puntero a lo que fuera, no puedo. ¿Sí? Así que eso no. Entonces, lo que vamos a hacer es copiarnos ese arreglo y después lo modificamos a nuestro antojo. En este caso, lo que voy a hacer es, en esta modificación en mi antojo, es hacerle upheap del primero al último. Entonces, mi primera pregunta es, ¿esto funciona? Con funcionar me refiero, si yo aplico upheap del primero al último, de todos los elementos, ¿esto va a tener propiedad de heap? Cuando termine de hacer todos. Yo aplico upheap recursivamente hasta arriba. Upheap hasta arriba. Upheap hasta donde tenga que subir. ¿Sí? No es que hago solamente una comparación contra el padre, sino upheap, que es la operación que es recursiva. ¿Sí? La pregunta es, ¿esto funciona siempre? Juan Pablo dice, parecería que sí. Juéguensela. O sea, ya se la tuvieron que jugar el sábado. Esto tiene cero consecuencias. Perdón, el sábado, el domingo, ayer. Lo de ahora tiene más pinta de jugársela. No porque estarías considerando que los demás están ordenados por prioridad. Tiene pinta de que no. La respuesta es que sí. Porque fíjense que si yo aplico upheap del primero hasta el último, o sea, yo llamo a upheap con la posición 0, upheap con la posición 1, upheap con la posición 2, es lo mismo que yo hago cuando encolo. Operativamente es lo mismo. ¿Por qué? Cuando yo encolo, meto algo al final, llamo a upheap de ese elemento. Fíjense que si supónganse que mi heap estuviera vacío, meto un elemento, llamo upheap para ese. Meto otro elemento, llamo upheap para ese. Bueno, si en vez de meter ese elemento, lo único que hago es decir, bueno, ahora considero que tengo un elemento más, llamo upheap para ese, llamo upheap, operativamente estoy haciendo lo mismo. Así que si funciona para un caso, funciona para el otro. Y obviamente, como estoy haciendo operativamente lo mismo, la complejidad, ¿sí?, es la misma. ¿Sí? Entonces, en este caso es ODN log n también, por supuesto, ¿sí? Porque yo estoy aplicando n veces este upheap, etc.
¿Sí? Entonces, de vuelta, por el mismo razonamiento de antes, porque al final del día estoy haciendo operativamente lo mismo. Cada heap es log n, todos los heap en total van a ser O de n log n. Bien, entonces tenemos esta segunda alternativa. No tiene ninguna ventaja, tampoco con respecto a la primera, salvo que, bueno, tal vez me ahorra, o sea, obviamente la complejidad es la misma, operativamente es lo mismo, tal vez me ahorra alguna cosa, ¿sí? Pero si yo ya voy y ya tengo los elementos, tal vez no tengo que redimensionar ni nada por el estilo, pero nada más eso, ¿sí? Ok, ahora hagamos upheap del último al primer elemento, ¿sí? O sea, vamos a hacer, en vez del primero al último, del último al primero. Entonces, la primera pregunta es si funciona. ¿Esto funciona? No, porque te estás perdiendo elementos que pueden ir al final y nunca les haces upheap. Bueno, como dice Juan Pablo, efectivamente esto no funciona, y tengo un ejemplo, entonces ni le vamos a considerar la complejidad. Fíjense este ejemplo de acá, ¿sí? Este ejemplo. Nosotros tenemos 5, 9, 4, 7, que si yo lo pongo en mi representación en arbolito, 5, 9, 4, 7. Yo le hago upheap al último, ¿sí? A este no le va a hacer upheap, ¿sí? O sea, perdón, no le va a hacer swap. ¿Por qué? Porque el padre es más grande. Listo, terminamos. Aplico el 4, ¿sí? O sea, perdón, aplico el 4, ¿sí? No lo sube, porque el 5 es más grande. Aplico al 9, lo sube, swapeamos, y nos queda así. Porque después le hago upheap al 9, que por supuesto no hace nada. Y esto no cumple propiedad de heap, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque al 7 nunca más lo voy a volver a subir, ¿sí? Alguien podría decir, bueno, Martín, aplica de vuelta, o sea, hace varias pasadas de upheap. Bueno, obviamente eso eventualmente va a funcionar. Si le hago n veces upheap a cada elemento, eventualmente van a quedar todos en su lugar, pero esto va a terminar costando O de n cuadrado log n. Es como, no deja, no quiero. Así que bueno, esto no funciona, ¿sí? ¿Por qué no funciona? Vamos a ir un poquito más al concepto de por qué no funciona. Upheap depende de que, en este caso, upheap depende de que lo que un nodo tiene hacia arriba, hasta la raíz, sea heap. O sea, cumpla la propiedad de heap. Eso quiere decir, mi padre cumple propiedad de heap, mi abuelo, mi tatarabuelo, etc. O sea, ahí desde un nodo para arriba, ¿sí? O sea, todo este camino cumple propiedad de heap. Si esto cumple propiedad de heap, si esta rama cumple propiedad de heap, entonces hacer upheap va a funcionar, ¿sí? Eso es lo que dice upheap. Entonces, eso hace que funcione. En este caso, fíjense que esta rama no cumple propiedad de heap y por eso hacer upheap no funciona, ¿sí? Si estos dos elementos hubiesen estado al revés, esto habría funcionado, ¿sí? Entonces, ahí está el problema acá, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá porque esto no funciona y más o menos el concepto? Porque esto lo vamos a usar después, pero quiero estar seguro que no los perdí ni nada por el estilo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok, bien. Entonces, hasta acá con estas tres alternativas. Vimos encolar todos los elementos, obvio que funciona, o de n log n. Hacer upheap de primero a último, funciona, es lo mismo que encolar en elementos, con la dificultad o no de uno o del otro es medio me. También es, por supuesto, de n log n. Y esta tercera, que es hacer upheap del último al primero, que no funciona, así que ni siquiera que andar mirando complejidad de algo que ni funciona. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ordenar de mayor a menor, ¿sí? Copio los elementos en un arreglo de heap, ordenamos de mayor a menor, ¿sí? La primera pregunta es si funciona, ya lo discutimos, ¿sí? Y esto funciona, ¿sí? Esto va a funcionar. Obviamente, si mi heap fuera de prioridad de mínimos, o sea, si fuera un heap de mínimos, ordenaríamos de menor a mayor, ¿no? En este caso, ordenamos de mayor a menor, ¿sí? Entonces, primera pregunta, si funciona, sí, por supuesto, y después la complejidad, ¿cuál es la complejidad en este caso? Depende cómo lo ordenes. Bueno, bien, le pregunto. Ok. O sea, dígame algún algoritmo para ordenar y listo, lo cerramos ahí.
Si tenés rango de prioridades, quizás podemos estar counting. No, por ahora no tenemos nada. Tenemos que usar, bueno, ahí mencionan merge sort, ¿sí? Tenemos merge sort. De vuelta, estamos del lado de Alan, donde por ahora, de momento, estamos en el heap ultra genérico, ¿sí? Así que no podemos hacer nada, tenemos que usar merge sort, ¿sí? Ok, entonces, vamos a ordenar usando la misma función de comparación que ya me dan y listo. Entonces, esto nos va a costar O de n log n, ¿sí? Entonces, ordenar de mayor a menor con un algoritmo no comparativo. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Un segundito que cierro Slack, así no me preguntan ahora. Bueno, sí, Martín, obviamente tenemos que ordenarlo, pero la pregunta es, bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Buscar el máximo. Pasar por los momentos para ver qué prioridades hay. Bueno, la respuesta es, no tenemos información, no hay que usar algoritmos no comparativos. Lo primero que tiene que decir es, ¿puedo aplicar un algoritmo de ordenamiento no comparativo? Y, dadas las circunstancias, no puedo. No puedo. Supónganse que yo le digo, miren, este elefante es el más grande. Porque a nosotros lo que nos dan es una función de comparación. Me dicen, este es más grande que este. Nada más. Me dan una función que devuelve 0 cuando dos elementos son iguales. Mayor que 0 cuando el primero es más grande que el segundo. Y menor que 0 cuando el primero es más chico que el segundo. Eso es lo que nos dan. ¿Sí? Que es lo correcto que nos den, porque es lo único que nos interesa, ver quién es más grande que quién. ¿Sí? Entonces, supónganse que yo le vuelvo, mira, este elefante Pedrito es el más grande y el elefante de Tomás es el más chico. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuál es el rango? O sea, yo no puedo pasar, bueno, de Pedrito a Tomás, más o menos, a ver qué podemos hacer. No podemos hacer nada. Sí, no podemos aplicar de ninguna forma un algoritmo de ordenamiento comparativo. No comparativo, digo. ¿Sí? No podemos. Así que ahí ya después, si queremos hacer un algoritmo en el cual ya Bárbara me dé un montón de información extra que nos hace más complicado de implementarlo, pero como poder se puede, para que se mantenga genérico, pero esto va a ser sí o sí que trabaje con valores que puedan ser de esta forma. Le quitan bastante la genericidad. En general, nunca se va a considerar que esto se pueda hacer de un algoritmo no comparativo. ¿Sí? Entonces, de vuelta, esto recuérdenlo, porque si bien algoritmos de ordenamientos no comparativos como tema per se, no les vamos a pedir que implementen counting, si ustedes dicen en algún momento, bueno, pero podría mejorar esto usando un algoritmo de ordenamiento no comparativo, y es incorrecto, va a estar mal. No es que, bueno, no, dijiste algo pero que está mal, pero es de otro parcelito, entonces paso de largo. No, si dicen algo que está mal, va a estar mal. O sea, tienen que saber lo que es un algoritmo de ordenamiento no comparativo, eso, nada más. En ningún momento se les va a pedir implementar counting sort, porque para eso tenemos el parcelito 1. Bueno. Sí, esto sería cómo termina la situación si lo ponen en un parcelito. Siempre me olvido que esto va primero. Ok. Vamos ahora a aplicar downheap del primero al último elemento, ¿sí? O sea, me copio los elementos, hago downheap del primero al último, y la pregunta es si esto funciona. Dicen que no, que falso. No, porque el mismo problema de upheap del último al primero. Bien, o sea, le pasa o lo mismo o casi lo mismo que upheap yendo del primero al último, ¿sí? No le vamos a ver la complejidad de algo que no funciona. Si vemos que lo tengo, creo, sí, lo modifiqué levemente, downheap acá, vamos a ir desde este para allá. Entonces vamos a aplicar downheap del primero al último. Acá, ok, baja el 5, ¿sí? Y va a seguir bajando. Entonces baja el 5, queda así, después voy al 9, downheap no hace nada, downheap no hace nada, downheap no hace nada. Y nos queda así. ¿Sí? Y no funcionó porque esto no cumple propiedad de heap acá en este caso. ¿Sí? Alguien puede decir, bueno, volverlo a aplicar el downheap. Sí, pero esto puede pasar
logarítmica cantidad de veces, así que es lo mismo. Entonces, por cada elemento tengo que hacer logarítmica cantidad de down heaps, no funciona. O sea, funciona eventualmente, pero más que tarda mucho. Evidentemente va a tardar, si por cada elemento tengo que hacer algo logarítmico, y además esa operación es logarítmica, va a ser O de n lo cuadrado de n. Entonces, no pinta bien. ¿Sí? O sea, ¿por qué no pinta bien? Porque para eso aplicó, mete todo en cola n en elementos y ya está. ¿Sí? Entonces vamos a decir directamente esto no funciona. Entonces vamos a hacer la última, que es downheap del último al primer elemento. O sea, me copio los elementos, hago downheap del último al primero. La primera pregunta es si esto funciona. Les dejo. Martín dice falso. Vamos, más gente que se la juegue. Imagínense que es un balotage entre true y false, o entre sí y no, o entre funciona y no funciona. Y tienen que jugársela. Ahí veo. Martín se arrepiente. Martín quiere estar del lado de los ganadores. Ya está, como uno ve las elecciones y dice, ¿sabes qué? Yo quería votar a este, que era el que ganó. Bueno, primero, dos indicios para decir que esta funciona. Primero, o sea, vamos a ver varios indicios. Primero, esta es la opción 7. 7. 7, boquita. Primero, para empezar, ¿sí? Segundo, es la última alternativa. Entonces, claramente, si venimos viendo, es la última alternativa de 7 alternativas donde hasta ahora lo que viene ganando es la primera y obvia. Entonces, evidentemente, la última es la que no es evidente y obvia que va a ser la mejor, va a terminar siendo la mejor. Ahora vamos a ver por qué. Y tercero, bueno, no se me ocurre nada más. O sea, esta es mi indicio para decir que esto tiene que funcionar sin leerlo. Sin leer qué pasa, este es mi indicio de por qué esto funciona. Ahora vamos a hablar de por qué esto efectivamente funciona. Primero, vamos a hacer un seguimiento para que los que no creen que esto funciona, los que son refutadores de mi creencia de que esto funciona, bueno, vamos a mostrarles con un ejemplo, y este ejemplo es demostración absoluta de que esto funciona. Ya está. Vale para un caso, vale para todos, como pasa en la matemática, ¿no? Por supuesto. Por favor, no consideren que lo que estoy diciendo lo digo en serio. Pero bueno, supónganse que este es mi arreglo inicial y yo le quiero dar forma de heap, ¿sí? Entonces, si yo lo escribo como árbol, de vuelta, el arbolito es muy lindo para mostrarles cómo funciona, ¿sí? Vemos 4, 2, 7, 10, 4, 3, 8, 5. ¿Sí? Esta es la representación en árbol. De vuelta, este árbol no existe, está en nuestra imaginación. Cuando yo estoy codeando, lo que tenemos es siempre esto. Pero esto es fácil para entender y visualizar. Entonces, yo voy a aplicar downheap del último al primero. Al 5, 8, 3, 4, es decir, nótese, para la mitad de los elementos no hago nada. ¿Por qué no hago nada? O sea, yo llamo downheap y no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Y bueno, porque no tiene hijos. La mitad de los elementos en un heap no tienen hijos. Eso ya, ok, bien, bueno, hay 4 cosas que no tengo que hacer. Bien, me los puedo hasta obviar. Entonces aplicamos, o sea, 5, 5, 8, 3, 4, listo, ok, no hacemos nada. 10, aplicamos downheap, no hace nada, ¿sí? Downheap, desde el 10, todo esto que hay acá no existe para mí. Me fijo sus 2 hijos, es más grande que los hijos existentes, no hago nada. Voy con el 7, me fijo con sus 2 hijos, me fijo que el hijo derecho es más grande, hago swap. Y terminé porque 7 ya no tiene más hijos. Voy con el 2, me fijo sus 2 hijos, comparo, me quedo con el más grande, que es 10, que es más grande que 2, swap. Y ahora sigo aplicando, 2 va a seguir bajando. ¿Sí? Y después voy con el último elemento, que es la raíz, comparo con sus 2 hijos, me quedo con el más grande, que es más grande que la raíz. Comparo los 2 hijos, me quedo con el más grande, es más grande que el padre, cambio. Comparo los 2 hijos que existen, me quedo con el más grande, no es más grande que el padre, terminé. ¿Sí?
Hasta acá, o sea, se ve que esto funciona. Ahora les voy a dar una explicación un poquito más, si bien va a ser coloquial, espero que me crean. O sea, voy a tratar de ser coloquial, pero voy a ser relativamente formal. Pero ¿ven que esto funciona? Hasta acá, como los convencí que operativamente esto funcionó, por lo menos para este caso. ¿Sí? Ok. Voy a tratar de darles una explicación de por qué esto funciona siempre. El tema es el siguiente. UpHeap asume, che, de acá para arriba está todo bien. Que fíjense que cuando yo voy haciendo UpHeap del primero hasta el último, yo le voy dando forma de heap a todo lo que viene antes. ¿Sí? A todo lo que viene antes. Eso quiere decir que, efectivamente, cuando yo aplique UpHeap en el medio, su rama para llegar hasta la raíz va a estar seguro con propiedad de heap, porque sí o sí, tanto padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, todos esos vienen antes en el arreglo. Como vienen antes y ya justamente UpHeap fue aplicando desde vacío en adelante, esto funciona. DownHeap hace todo lo contrario. Es decir, para un nodo, pongo nodo para ponerles en el contexto del árbol, ¿sí? Para un elemento en su posición, va a funcionar en tanto a izquierda y a derecha tenga un heap. Si izquierda y a derecha, o sea, obviamente el nodo en cuestión, el valor en cuestión puede estar rompiendo la propiedad de heap, pero olvidémonos de este valor, ¿sí? Vamos un segundito. Acá, cuando viene acá, dice, a ver, a izquierda tengo un heap, sí, esto cumple propiedad de heap, y a derecha tiene un heap. Entonces, al hacer esto, fíjense que esto es lo mismo que si yo hubiese desencolado el 15, supónganse que esto tenía un 15, ¿sí? Y que el 4 era el hijo derecho de 5. Yo automáticamente lo puse arriba. Y ahora aplico downHeap, ¿sí? Y esto va a funcionar, ¿sí? O sea, ahora es como si estuviéramos haciendo esa operación, pero por supuesto lo estoy viendo en la raíz. Entonces estoy haciendo medio trampa, porque funciona en el medio. Funciona porque siempre va a funcionar, siempre que a izquierda tengo algo que cumpla propiedad de heap y a derecha tengo algo que cumpla propiedad de heap, ¿sí? Entonces, como yo empiezo del último al primero, siempre mis hijos quedan más adelante, siempre todos mis hijos quedan más adelante, entonces necesariamente, como yo fui aplicando el último al primero, donde los últimos no tienen hijos, ¿sí? Entonces automáticamente esto va a funcionar. Porque de vuelta, yo llego, pongámosle un ejemplo, al 10, ¿sí? Llego al 10 y como yo ya apliqué a todos los siguientes, ¿sí? Incluyendo el 8, 5, 4, 3, 7, 2, yo apliqué. Como yo ya apliqué, necesariamente esto va a cumplir. Porque a izquierda, que vienen después, y a derecha, que vienen después, tiene forma de heap, ¿sí? Entonces viene por ahí la idea. Donde de vuelta, yo sí o sí, para haber visto el 5, yo ya heapifiqué este lado, heapifiqué este si es que había. De vuelta, para ver al 8, yo ya había dado forma de heap acá, dado forma de heap acá. Y así, ¿sí? Esa es la idea esencialmente. Yo ya fui aplicando a cada lugar. Y con eso ya es suficiente, ¿sí? ¿Se entiende por qué esto funciona? Sí, los convenzo de que esto... No hay caso en el que esto no funcione. ¿Sí? No es que haya un caso particular, borde. Si alguien no lo terminé de convencer, ya me dice, Martín, hay algo que me hace ruido, por favor, díganlo, no hay problema. Esta clase es relativamente corta, tenemos todo el tiempo del mundo para explicarlo y que quede claro. No estamos apurados en la clase de hoy. Lo único que no me queda claro es que esto era para crear el heap. O sea, primero lo creo y después lo ordeno. O sea, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, Martín. Primero, o sea, viene Bárbara y me dice, Alan, toma, créate un heap con estos elementos. 4, 2, 7, bla, bla, bla. Toma. Con esta función de comparación que yo ya te doy, porque siempre la función de comparación, Bárbara la tiene que dar. Ok, listo. Lo que va a hacer Alan es copiarse ese arreglo al arreglo que sería del heap, propiamente dicho, le aplica Heapify, que es esta operatoria de hacerle down heap del último al primero, ¿sí? Y ya está. Eso, bueno, ese va a ser el arreglo del heap y ya está. ¿Sí? Si hacemos la asignación antes o después de hacerle la heapificación, eso es el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Pero bueno. ¿Sí? Si alguien, de vuelta,
ahí no le termina de quedar claro, o sea, de vuelta, ya sea operativamente o después a nivel, obviamente a nivel codeo, pues, les digo en serio, el heap es más fácil de programar. Algo que voy a hacer la aclaración ahora es que salvo algo que sea extremadamente sencillo, pero no me lo imagino, no les vamos a pedir en esta primera chance código del heap, o sea, código del lado de Alan. ¿Por qué es difícil? No, en realidad en general cualquier código del lado de Alan del heap es una pelotudez, a veces son 3 líneas de código. El problema es que como ustedes, para ese momento, como muchos recién deben estar empezando el heap, si bien el heap es fácil, tranquilamente lo podían tener antes, pero bueno, en el medio tienen que estudiar lo que fuere. Entonces, no les vamos a tomar algo justamente porque recién ahí, están codeando. Y con ciertas cosas, más fáciles o más difíciles, no importa, pero no se van a hacer la pregunta de, che, ¿esto cómo se haría? Hasta que no lo codeen, ¿sí? Entonces, viene por ese lado. ¿Qué cosa? Haciendo completamente mea culpa, el cuatrimestre pasado nos lo olvidamos por completo. Sucedió que un ayudante propuso un ejercicio donde había que hacer un ejercicio, era muy fácil el ejercicio. Incluso era una modificación del ejercicio resuelto prácticamente, pero el tema es que tenía muy poco, fue un error nuestro, se nos olvidó por completo cuando estábamos revisando el ejercicio que el contexto, el ejercicio era fácil, el problema era el contexto. Entonces, en general tratamos de tener cuidado. Así como, por ejemplo, en general la lista, no les tomamos un código de lista, salvo este cuatrimestre hubo bastante tiempo, por lo menos una semana, qué sé yo. Entonces, no me acuerdo, no creo que hayamos tomado nada con listas, así que, pero bueno, en general tratamos de ser cuidadosos con ese tipo de cosas. Después en el recuperatorio ahí puede venir cualquier cosa. O sea, cualquier cosa me refiero a, porque ahí ya de vuelta, no porque el recuperatorio vaya a ser más difícil. De vuelta, el chiste no es ese. El chiste es que el ejercicio tomado apenas les damos esto y todavía no lo codearon, sería más difícil por ese contexto. Si se los tomamos eso mismo en el recuperatorio, es mucho más fácil. Entonces, por eso es que tratamos de ser cuidadosos con eso. Por supuesto, no siempre nos sale, pero por eso sí lo llegan a ver como les pasamos los parcelitos del cuatrimestre pasado, si lo ven, bueno, si lo pueden resolver mejor, pero sepan que ya, en el momento en el que lo hicimos y nos dijeron, che, pará, estaba muy... O sea, nos dimos cuenta en el momento. Fue bueno, vamos a tener en cuenta esto cuando corregimos. Son cosas que nos pueden pasar a todos. Si es que nos piden seguimiento, lo justificamos con la fórmula de la clase pasada de un árbol. Depende de cómo sea. Muchas veces, si no les decimos que, en general, si el tema de la fórmula, si lo pueden decir al menos una vez, después no es necesario que la apliquen todo el tiempo. O sea, que nos digan, bueno, esto me dio tanto por tanto, dividido 2, qué sé yo. Bueno, no es necesario que nos hagan cada cosa. Aunque enuncien las fórmulas es suficiente. Y sí, en general, mejor que lo hagan en la versión de árbol. Muchas veces en los enunciados se los ponemos directamente. Podés hacerlo en la versión de árbol. Hay gente que es muy mala leche, con gente me refiero a ustedes, que es medio mala leche y lo van y lo hacen sobre el arreglo. Que yo sé que después lo hicieron en un árbol y pasaron el arreglo, y a nosotros no. Nosotros queremos revisar y nos tenemos que poner a hacer el arbolito al lado para decir qué miércoles está haciendo. A ver, visualmente es mucho más fácil el árbol, pero bueno. Obviamente nos restamos puntos por eso, nos rompe un poco las bolas nada más. Salvo que nosotros le digamos, no, hacelo sobre el arreglo. ¿Por qué? Porque nos pintó. Pero bueno, entonces tienen que saber hacerlo sobre el arreglo, pero claramente es mucho más fácil visualmente sobre el árbol. Ok. Fíjense que este arreglo, por supuesto, no está ordenado, pero tiene la propiedad de heap. ¿Sí? Ahora, tenemos que hablar de la complejidad. ¿Cuánto creen que es la complejidad de esto? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto saben? ¿O cuánto sienten? ¿O cuánto, no sé? Sí, no sé muy bien cómo decirlo. Ezequiel dice log n. Fíjate que partamos de una base. Apliqué downheap, aplico operaciones. ¿Sí? Si yo aplico operaciones a cada elemento, no me puede costar menos que ODN.
No me puede costar menos que ODN. No puede serlo. Porque yo fui a cada elemento y le dije, hola, ¿cómo estás? Si a cada elemento le preguntas, hola, ¿cómo estás? Ya está. No puede ser menos que ODN. ¿Puede ser más? Sí, por supuesto. Depende cuánto tarde cada nodo en responderte, ¿no? Pero si vos vas y haces algo sobre cada elemento, no puede ser menos que ODN, por definición de ser lineal, ¿sí? Downheap es log n. Bien, ahí ODN log n, ahí apareció un n sobre 2 log n. Recordemos las constantes afuera, así que ODN log n, ¿sí? Ahí veo mucho ODN log n, lo cual es correcto, es lo que uno espera que uno diga. Che, a ver, downheap es log n, entonces, si yo aplico downheap a cada uno de los elementos, esto es ODN log n. O sea, aplicamos la misma lógica para otros casos, porque ahora no sería. Bueno. El problema es que no todos los downheaps son log n. Y alguien va a decir, para Martín, para, me estás cagando. Me estás cagando. Para upheap me habías dicho que todos eran log n. Y ahora me estás diciendo que para downheap no. Yo veo que acá estás tratando downheap con coronita. Y tendrían así nomás, sin contexto, yo les diría, tienen razón, cabe. Pero voy a tratar de darles la siguiente explicación. A ver si. Primero voy a darles el pantallazo rápido. Si yo aplico upheap, ¿sí? Los elementos que más van a costar aplicarle upheap son los que están abajo, ¿sí? Los que están abajo de todo porque son los que pueden eventualmente subir. Es decir, hay n sobre 2 elementos que pueden llegar a subir hasta arriba de todo, ¿sí? Imagínense que voy del primero al último, ¿sí? Del último nivel, ya todo lo anterior ya lo hice. Puede subir hasta arriba el primero de ese lado, el más izquierdo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etc. ¿Sí? Entonces, tengo n sobre 2 elementos a los cuales les costaría una cantidad logarítmica. ¿Sí? Esa fue mi justificación rápida, pero más o menos es medianamente formal esta explicación, de por qué hacer upheap de primero a último es ODN log n. Ahora, ¿cuántos elementos hay que yo les aplico downheap y me cuesta lo máximo? O sea, que tengo que bajar, en este caso, lo máximo posible. Porque en upheap, subir lo máximo posible, tenemos todo el último nivel, que es la mitad de los elementos. En cambio, bueno, como dice Martín, para que en el momento en el que ese downheap, los downheap que me pueden costar más, no son, es, porque es uno solo, es el de la raíz. No hay ningún otro downheap en el cual yo aplique y me cueste logarítmico con todas las letras. O sea, que yo diga, che, esto me costó log n sin ninguna cosa medio rara. ¿Sí? En el otro caso era n sobre 2, como ya, n sobre 2 le cuesta el log n. ¿Sí? Entonces va a venir por ahí mi idea. Hay uno solo al que le va a costar tanto. Vamos a ir haciendo el análisis al revés. ¿Sí? Entonces. Y, perdón, voy a seguir con la parte intuitiva. Voy a volver a ir con upheap. ¿Cuántos elementos hay a los que no les cueste nada hacer upheap? Nada, absolutamente nada. ¿Sí? No pueden ser n, porque si hay n, significa. ¿Sí? ¿Sí? Hay uno solo al que no le cuesta nada hacer upheap, que no es como, ¿a qué quieres hacer la upheap? Es que es a la raíz, es como, ¿a dónde querés subirla? ¿Sí? Entonces hay uno. Ahora, ¿cuántos elementos hay con downheap a los cuales no les cuesta nada? ¿Sí? ¿Cuántos elementos hay? Exactamente, la mitad, n sobre 2 más menos 1, una cosa así, ¿sí? Serían, dependiendo, techo, piso, bla, 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 ¿sí? Entonces, son los del último. Todas las hojas, no les cuesta nada. ¿Sí? Entonces, ahí espero que empiecen a notar una cosa. A la mitad de los elementos no les cuesta nada. ¿Sí? Para que se empiece a entender un poquito la cuestión. A la mitad de los elementos no les cuesta nada hacer downheap. Es decir, hay un montón de elementos a los cuales no tengo que ni siquiera puedo obviarlos, puedo ni empezar por ellos.
uno puede decir, bueno, Martín, pero ¿qué pasa con la otra mitad? O sea, la otra mitad, bueno, supongamos que mi árbol es completo, ¿sí? Mentalmente, veámoslo, bueno, tengo un árbol completo. Al último nivel no le cuesta nada. Es decir, a la mitad de los elementos no les cuesta nada. Al anteúltimo nivel, a cada uno de los nodos de ese anteúltimo nivel, ¿cuánto le cuesta aplicar downheap? A cada uno de ellos, en el peor de los casos, por supuesto, que es que bajen. ¿Sí? No pongámoslo en notación O, porque si no, digamos, ¿cuántos swaps puedo llegar a hacer? Efectivamente, que es lo que nos cuesta, efectivamente, hacer. ¿Sí? Hay un swap que es contra el hijo, tiene solamente. ¿Sí? Porque los elementos que están en supongamos que el de más abajo todo lo llamémoslo nivel 0, por lo menos a priori, después vemos con la demostración cómo lo llamamos, pero a estos no les cuesta nada. A los del nivel 1, ¿sí? Estamos que nos cuesta 1, porque cada elemento que está ahí, como mucho, va a bajar una vez, porque después, si baja, ¿sí? Ya está, quedó como hoja y no tiene que bajar más. ¿Y cuántos elementos hay en ese segundo nivel o en el nivel 1 contando el primero 0? O sea, sumamos planta baja en el primer piso de nuestro heap. Tenemos la planta baja, ¿sí? En el primer piso, como dice Juan Pablo, tenemos un cuarto de los elementos. Es decir, a la mitad de los elementos les cuesta 0. A un cuarto de los elementos le va a costar 1. Vamos a ver cómo sigue esta lógica. Si yo voy al segundo piso de mi heap, ¿cuánto me va a costar para cada nodo en el peor de los casos aplicar downheap? Para cada uno de los nodos. ¿Sí? Me va a costar 2, porque en el peor de los casos cada nodo va a tener que hacer bajar y bajar. ¿Sí? Bajar y bajar. Supónganse que el arreglo está ordenado de menor a mayor, que creo que ese es el peor escenario posible. ¿Sí? Entonces va a tener que bajar y bajar. ¿Y cuántos elementos hay en ese segundo piso? ¿Sí? Y tenemos n sobre 8 nodos. O sea, tenemos un octavo. Es decir, cada vez tenemos muchos menos, no que tenemos un elemento menos. Tenemos la mitad de elementos para que nos cueste uno más. O sea, nos cuesta una unidad más, pero la cantidad de elementos a los que les cuesta esa unidad extra es la mitad que antes. Subo y es como, ok, te cuesta, en vez de así, te cuesta un poquito más, pero n sobre 16 elementos. Y así sigue subiendo hasta que eventualmente llego a la raíz, ¿sí? Eventualmente llego a la raíz, y a esa raíz le cuesta logarítmico bajar, pero solamente uno. ¿Sí? Ahí ya cuando estamos en n sobre n, básicamente. ¿Sí? Esa va a ser la idea en realidad de la demostración para llegar a que esto es mejor que O de n log n. ¿Sí? Esto va a terminar siendo mejor, porque no estamos aplicando n veces algo logarítmico, sino que estamos aplicando algo mejor. ¿Sí? Entonces, supongamos que n es una potencia de 2, en realidad una potencia de 2 menos 1, ¿sí? Para que nos quede completamente completito el árbol. Acá me estoy obviando techos y pisos nada más, ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, supónganse que yo estoy en esta circunstancia. ¿Sí? ¿Listo? La altura del árbol es k. ¿Sí? Si tengo un árbol de 2 a la k menos 1 nodos, tengo una altura k. ¿Sí? Del árbol. Entonces, el costo de todo downheap no es log de n que vale k. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de discutir. El costo va a ser O de k en la raíz. O de k o O de log n es lo mismo, es la altura del árbol. Ahora, en un nodo que está a una altura h, ¿sí? H midiéndola de vuelta desde abajo para arriba, como estábamos diciendo antes, planta baja, primer piso, segundo piso, etc., va a ser O de h. ¿Sí? Si estoy en la altura, estoy en el segundo piso, entonces h vale 2 y esto me cuesta O de 2. O sea, pongámosle entre comillas, no existe O de 2, es simplemente para poder hacer los cálculos. O sea, esto es estamos dejando variable en este momento. ¿Sí? Entonces, la cantidad de nodos que hay a esa altura h es, uy, me quedó mal la formulita, perdón, n sobre 2 a la h más 1. De vuelta, si estoy en el piso 0, ¿sí? Estoy en la planta baja, esto es n sobre 2. Fíjense que es n sobre 0 más 1. 2 a la 0 más 1. ¿Sí? Si estoy en el primer piso, es 2 a la 1 más 1, 2, 4. Es decir, n sobre 4. N sobre 3 es n sobre 4, sobre 2 a la cuarta, etc. Sí, es simplemente poner esta fórmula. Entonces, el costo de un nivel h es
el número de nodos que tenemos en ese nivel por el costo en ese nivel, que es O de H, ¿sí? O sea, todos los nodos, a todos esos nodos les cuesta eso. Lo que estábamos diciendo antes que a los nodos que están en el segundo piso les cuesta 2. Bueno, a cada uno de esos nodos. Entonces nos tenemos que preguntar cuántos nodos hay. Lo que habíamos dicho antes, n sobre 4 en ese caso. Perdón, n sobre 8. N sobre 8. ¿Sí? En el segundo piso es n sobre 8. Entonces, el costo total va a ser la suma de todos los costos de todos los niveles. Esa es esencialmente la idea. Entonces, acá, si bien, de vuelta, estamos en ingeniería, una sumatoria no debería asustarnos, pero no importa. Esto es más simple de lo que parece. Yo pongo simplemente, ok, la suma de todos los costos, o sea, para cada uno de los niveles, es cuántos nodos tengo en ese nivel por el costo de ese nivel. ¿Sí? Es eso, nada más. Entonces, por una cuestión de que podemos meter las cosas adentro del operador O, porque es un operador lineal, directamente podemos decir O de, directamente, n por todo esto acá, ¿sí? Fíjense que lo único que hice fue sacar la n de la sumatoria porque no depende de h, ¿sí? Y después me queda esta h sobre 2h más 1, nada más. ¿Sí? Entonces, puta madre, me quedan como el ojete las animaciones. Bueno, es muy triste cuando... Yo le pongo mucho amor a poner las animaciones. Ok, bueno, vamos a volver para atrás. Simplemente haciendo un poquito de cuentas, ¿sí? Sacando 2 a la h más 1 es lo mismo que 2 a la h por 2, ¿sí? Y saco el 2 de acá, dividiendo, nada más para que no moleste. Y como estoy haciendo notación O es cota superior, yo puedo decir, bueno, en vez de sumarme desde 0 hasta acá, súmame de 0 hasta infinito. Es como, bueno, ya está, yo puedo sumar de 0 hasta infinito. Obviamente alguien podría decir, Martín, no, está bien que es una cota superior, pero vos querés la mejor cota superior. Sí, pero vamos a llegar a que es la mejor. Nos va a dar bien igual. Porque si yo aplico la serie geométrica, que de vuelta es una serie que van a ver en proba, si alguien cursa análisis 3, que es una buena materia, también la van a ver. Esta serie se usa un montón en análisis 3, especialmente la primera mitad de la materia. Si yo tengo que si el módulo de x es menor que 1, y yo tengo esta formulita, donde en nuestra formulita x vale 1/2, ¿sí? Entonces nos queda que esta sumatoria converge a este valor, ¿sí? ¿Sí? En nuestro caso, x vale 1/2, simplemente reemplazo. Perdón. En nuestro caso, reemplazamos con este valor de acá, 1/2 sobre... Uno dice, uy, bueno, todos constantes. Acá yo podría empezar a tachar a lo bestia, pero voy a ver que ni siquiera tengo que hacer eso. 1/2 por 1/2, qué sé yo. 1/2 por 1/4 por 2 es 1/2. 1/2 sobre 1/2 es 1. Nos queda O de n. Y ya está. Ahora, ¿por qué esta es la mejor cota? Porque tal vez podrías encontrar una mejor. Es la mejor cota por el simple hecho de que también la cota inferior esto es omega de n, ¿sí? Es omega de n porque si yo hago cosas sobre cada elemento, no puede ser mejor que el lineal, no puede ser mejor que O de n. Entonces, es cota superior y como es cota inferior, listo, ya está. No hay ninguna mejor cota superior, ¿sí? Incluso esto podemos decir que esto es tita de n, que es cuando es cota inferior y superior al mismo tiempo, ¿sí? Y con eso ya estamos. A ver, la realidad es que nosotros no les vamos a tomar esta demostración. Yo se las muestro porque, bueno, les tengo que mostrar el cuento completo y por qué esto es realmente O de n, ¿sí? Con esto se los muestro más formalmente. Me interesa más que les quede por lo menos la parte intuitiva de que esto es mejor que O de n log n, por la explicación larga que di antes de que la mitad de los elementos no le aplicó nada, después a un cuarto con mucho 1, y así sucesivamente, y esto termina dando que esto es O de n, ¿sí? Aplicando nada, más allá de la serie geométrica, ¿sí? Y eso es lo que más me importa a mí que les termine quedando. Después, bueno, lo demás es un poco matemática para demostrarlo formalmente, ¿no? Pero eso no es algo que le vayamos a tomar en ninguna instancia, ¿sí? Entonces, ¿les queda claro que entonces esta es la mejor alternativa para hacer Heapify? O sea, yo no...
Si alguien va y entrega un heapify que lo que hace es, bueno, me creo el heap y le encolo en elementos, va a ser reentrega de una porque va directamente a decir, che, pará, estás cagando, porque esto es ODN log n cuando podrías implementarlo en tiempo lineal. O sea, podrías copiarte los elementos, hacerle down heap del último al primero y ya está. O incluso estás salteándote la primera mitad. O sea, en ningún momento estás haciendo n veces log n. No, porque, fíjate, de vuelta, a la mitad de los elementos nos cuesta nada, a un cuarto de los elementos 1, a un octavo de los elementos y así, ¿sí? Entonces, de esa forma nos termina dando, o sea, la matemática acá lo acabo de mostrar, nos termina quedando ODN, es decir, aplicar down heap del último al primero es tiempo lineal. No significa que para cada nodo sea tiempo constante, porque para cada uno va variando, pero en total es lineal. Esa es la respuesta. Podemos justificarlo así que, bueno, sí, o sea, sí, incluso muchas veces no es necesario que lo justifiquen. Si, por ejemplo, tienen que hacer un ejercicio donde lo tienen que usar, pueden decir, bueno, y Heapify es ODN. Obviamente, si en algún momento, por alguna razón, terminan implementando algo con Heapify y lo implementan mal, y bueno, va a estar mal. Es muy común que lo implementen, bueno, aplico upheap del primero al último. Es muy común ver ese error. Es decir, che, no, esto no es ODN. O sea, funciona, pero no es ODN. ¿Sí? Entonces, hasta acá, ¿se entendió esta parte? Porque esto es la parte más complicada de la clase de hoy. Ya ahora terminamos con un último segmentito. Si estamos bien, seguimos. Estoy 3, 2, 1. Ok. Vamos a ir ordenando con heaps. A ver. Si algo que espero que más o menos se den cuenta es que el heap trabaja de alguna manera, si bien ordena parcialmente, tiene algo que ver con el orden. Tranquilamente, así como el ABB. Yo puedo iterarlo de principio a fin y ya está, tengo los elementos ordenados. Yo no puedo hacer eso con el heap, pero yo podría encolar n cosas en el heap, desencolarlas, y eso sería, y me las va a dar de mayor a menor, y va a ser ODN log n. ¿Sí? Eso es una forma de ordenar. Y eso va a funcionar indefectiblemente. Va a tener sus varios problemas, pero vamos a buscar una mejor solución y vamos a basarnos en lo siguiente. Si ustedes recuerdan algún momento, ¿sí? Yo les dije que el algoritmo de burbujeo era una mierda, punto. El algoritmo de inserción tiene como bueno que si los elementos están bastante ordenados, funciona en tiempo lineal. Con bastante me refiero a una cantidad constante de elementos desordenados. Funciona en tiempo lineal. Selección tiene como ventaja número 1 que hace la menor cantidad de escrituras y las escrituras tardan un poquito más a nivel máquina, ¿no? Que las lecturas, pero además incentiva otro algoritmo de ordenamiento que vamos a ver después, y ese después es ahora, ¿sí? Entonces, si recordamos el algoritmo de selección que implementaron ustedes para el TP0, si bien hay dos versiones, me voy a centrar en esta, que es buscamos el máximo, swapeamos el máximo con el último con el último del arreglo. Y reducimos lógicamente 1, ¿sí? Y problema, obtener el máximo ODN. Si tan solo pudiéramos tener muy a mano el máximo, ¿no? Si tan solo supiéramos dónde está el máximo siempre, ¿qué podríamos hacerle al arreglo para saber indefectiblemente dónde está el máximo? Supónganse, ya desde el inicio. Y que además termine siendo esta lógica, o sea, bien, ahí le hacemos hippie. Lo hacemos hippie, le damos alpargatas, ¿sí? Los alpargatas, una boina. Le decimos que el capitalismo está mal y listo, ya está. En ODN lo tenemos con el máximo al principio. ¿Sí? Ignacio, eso lo dijiste vos, yo no lo dije. Entonces, el máximo sí o sí está en la primera posición, no en la última. ¿Sí? De vuelta, vamos a hacer un heap de máximos. En un heap de máximos, ¿dónde está el mínimo? Ya que estamos. ¿Sabemos dónde está el mínimo? Está al final. ¿Es el último elemento? ¿El mínimo? ¿El último elemento del arreglo? No necesariamente. ¿Sí? No. Lo que sí sabemos es que sí o sí está en el último nivel, el mínimo.
¿Por qué? Porque no importa por qué rama vaya, si es el mínimo, tiene que haber llegado hasta el último. Esto significa que el mínimo elemento del arreglo va a tener, el mínimo elemento del heap, va a seguir o sí tener que estar en el último nivel, es decir, en la segunda mitad del arreglo, ahí como dice el otro Martín. ¿Sí? Entonces, eso como detalle, ya que estamos hablando de cosas, ¿sí? Entonces, si yo tengo mi heap de máximos, o sea, si yo tengo al arreglo heapificado, yo no estoy creando un heap, no creo un heap. Simplemente le doy forma de heap al arreglo, ya tengo al máximo al principio. Entonces, es O de 1 obtener el máximo. Yo puedo swapear en O de 1 el primero con el último y hacer de cuenta que este arreglo tiene un elemento menos, tal como en selección. Pero ahora rompí esa hermosa propiedad de heap. ¿Cómo podría yo recomponerle la propiedad de heap? ¿Qué podría hacerlo yo? O sea, fíjense que acabo de swapear el primero con el último. No, esto rompe propiedad de heap. ¿Qué podemos hacer? Si tan solo hubiésemos visto algo que funciona para darle propiedad de heap a un arreglo cuando cuando intercambié el primero con el último, ¿no? Ahí Ezequiel dice, podemos hacerle down heap. Efectivamente, o sea, lo que hacemos cuando desencolamos de un heap es swapear el primero con el último, hacer de cuenta que el último ya no está, no existe, y hacerle down heap a la raíz. Bueno, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, efectivamente, si le damos forma de heap al arreglo, buscamos el máximo, que me cuesta tiempo constante, ¿sí? Swapeamos el primero con el último, ¿sí? Reducimos, bueno, la cantidad lógica y aplicamos down heap a la raíz, es decir, al primer elemento. Y volvemos al paso 2. ¿Sí? Es decir, hacemos esto n veces o n-1 veces. ¿Sí? Mi pregunta, ¿cuánto cuesta hacer esto? O sea, fíjense que le doy forma de heap, eso es tiempo lineal. Swap primero con último, down heap. Swap primero con último, down heap. Swap primero con último, down heap, así. Tuc, 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 tuc. Bien, Matías y Lucas dicen ODN. Y ahora yo les pregunto, ¿este algoritmo de ordenamiento es comparativo o no? ¿Compara para ordenar? Sí, compara. O sea, heap literalmente tiene una función de comparación, así que más explícito, como es muy explícito que compara. Es como, dame una función de comparación. No la voy a usar. No. ¿Sí? Va a ordenar comparando. Es decir, hay una de dos. Demostramos matemáticamente que ningún algoritmo de ordenamiento comparativo puede ser mejor que ODN. Si este algoritmo es ODN, demuestra que la matemática no funciona y bueno, tenemos que tirar la basura. No, efectivamente no es el caso. Pero yo puedo entender que esto va a generar una repercusión, que es, pero Martín, pero no habíamos dicho antes que aplicar down heap n veces no era es ODN. No. Antes yo apliqué down heap del último al primero, haciendo que a la mitad de los elementos no le pasa nada, que a un cuarto, etc. ¿Sí? Acá, cada vez que yo aplico down heap, lo hago sobre la raíz. Siempre sobre la raíz, que era el elemento que les decíamos, este sí nos cuesta logarítmico. Y supongamos que mi arreglo con forma de heap, ya lo heapificamos, ¿sí? Para la primera mitad de elementos, yo voy a hacer swap y voy a tener un elemento menos y voy a hacer down heap y va a bajar hasta bajo de todo, que ese es mi peor escenario. Entonces, hasta que yo no baje un nivel, la cantidad de elementos que tiene heap, me va a costar logaritmo. Y como yo tengo la mitad de los elementos en el último nivel, para la mitad voy a hacer n veces sobre 2, algo que sí es logarítmico, siempre, seguro. Entonces, ahí tenemos de nuevo nuestro ODN log n. ¿Sí? Entonces, esto sí o sí, siempre, en cada down heap, sí es logarítmico porque se lo estoy aplicando a la raíz. ¿Sí? O sea, siempre se lo estoy aplicando a la raíz, no es que a veces se lo aplico al de la mitad, al último, etc. No, no. Siempre es a la raíz. Entonces, ahí es donde se genera la discrepancia. Y entiendo que esto genera como una confusión, pero viene por ese lado. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Le damos forma de arreglo aplicando Heapify, buscamos el máximo, swapeamos el primero con último,
Y, bueno, la cantidad lógica del arreglo y haciendo down heap, ¿sí? Y volvemos al paso. ¿Sí? Esto en total va a terminar siendo O de N log N. ¿Podría andar mejor? No, porque es un algoritmo de ordenamiento comparativo. ¿Sí? A ver, esto nos dio la misma complejidad que merge sort y quick sort. ¿Por qué yo usaría heap sort en vez de estos dos algoritmos de ordenamiento? Primero, es muy fácil. Si yo ya estoy implementando un heap, implementar este algoritmo de ordenamiento es casi gratis. Porque fíjense que, o sea, miren los pasos que son. Es, llamo una función que yo ya tuve que hacer. Busco el máximo, que es acceder al primer elemento. O sea, es una boludez. Hacer un swap, cosa que ese swap yo ya lo tengo implementado porque lo tengo que usar para el heap. Reduzco en 1 la cantidad lógica y llamo down heap. Otra cosa que ya tengo implementado. O sea, es restar 1 y llamar a down heap. Literalmente es esto. Implementar ese algoritmo de ordenamiento es esto. Es un for que adentro tiene llamar a down heap. ¿Sí? Es eso nada más. Entonces es una. Entonces sale casi gratis. Todo esto, de vuelta. Yo en ningún momento creo un heap. Y eso es importante. En ningún momento yo creo un heap. O sea, directamente todas las operaciones, down heap, bueno, heap en este caso no está, pero bueno, heapify, todas esas operaciones son sobre arreglos, porque no necesitan tener todo un heap para poder funcionar. Simplemente un arreglo y ya están. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo sobre el mismo arreglo que teníamos antes. ¿Sí? Yo le doy forma de heap, que fue lo que hicimos antes. O sea, no me voy a obviar esa etapa pura y exclusivamente porque es lo que ya hicimos antes. ¿Sí? Este es el mismo arreglo que teníamos. ¿Sí? Le aplico y ya está. Ok, ahora lo que voy a hacer es, hago el swap con el primero y el último y hago de cuenta que ya no tengo más este elemento. ¿Sí? Acá se me quedó actualizado el arbolito. Y ahora hago down heap. ¿Sí? Down heap, down heap. ¿Sí? O sea, baja por el lado del máximo, máximo. ¿Sí? Y ya está. Después, de vuelta, swap primero con último. Baja, baja. Me está quedando que el 2 es siempre el reemplazante, pero es lo que pasa. ¿Sí? Baja, baja. Swap primero con último. ¿Sí? Y acá no hace nada porque down heap me dice no hacer nada. Swap primero con último. Swap primero con último. Swap primero con último. Y ya está. Y me quedo ahí ordenado. Y esto, por supuesto, funciona siempre, no tiene ninguna característica. Entonces, propiedades. ¿Este algoritmo es in place? Sí, ¿no? O sea, literalmente todo up heap, bueno, down heap, todo eso funciona haciendo swaps sobre el mismo arreglo. Entonces, este algoritmo es in place sin ningún tipo de, o sea, no hay ni siquiera que hacerlo especialmente in place, ¿sí? Porque ya hemos discutido que merge sort no es in place, hay algunas cosas medio raras que en teoría funcionan en in place, pero creo que son peores en tiempo. Quicksort se puede hacer in place, pero a cambio el código queda muy feo. En este caso, el código es esto. Es una boludez, se lee, se entiende perfecto. ¿Sí? Entonces, punto para heapsort. La otra pregunta, ¿es estable? Veo muchos que se la juegan con sí. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Supónganse que tengo el 5 rojo y el 5 verde. Y ese es mi arreglo. Yo, si es estable, a la salida quiero un 5 rojo y un 5 verde. Ok, primero lo hacemos heap. Quedó igual porque no hay que hacerle nada. Bien, 5 rojo, 5 verde. Primero que hacemos, swap. Primero con último. El 5 rojo me quedó al final. Me queda el 5 verde, no hay que hacerle nada al down heap porque tiene un solo elemento. Ya está, me quedó el arreglo ordenado. Literalmente lo único que hice fue darlo vuelta. O sea, el ejemplo más pavo no es, ya demuestra que el algoritmo no es estable. Es completamente inestable. Y con inestable me refiero a no hay forma, no existe forma de hacer que este algoritmo sea estable. No hay forma. No hay, bueno, pero si lo codeo más o menos así. No hay forma. ¿Por qué? Desde el momento en el que yo hago un swap, de primero al último, más allá de este caso particular, uno puede decir, bueno, mete un if. No. De vuelta, ponele un montón de elementos. Yo no sé para qué lado va a terminar yéndose cuando haga down heap. Puede ir a veces para la izquierda, después vuelve a subir y va para la derecha y todo ese tipo de cosas. No lo puedo manejar. ¿Sí? Entonces, así de fácil y de regalado que queda, que es in place,
es imposible hacer que sea estable. O sea, nunca lo podría usar a heapsort como un algoritmo de ordenamiento auxiliar de radix sort. Nunca, es imposible. ¿Sí? Counting sort sí lo implementó bien, sí. Selección con un mínimo de cuidado, merge sort con un mínimo de cuidado, sí. Quicksort, más o menos feo, pero se podría. En general decimos que no, porque queda más feo el código, decimos ya está. Digamos que Quicksort no es estable. Y llamamos a Quicksort estable como el nombre de Quicksort implementado de forma estable. Bueno, selección lo habíamos dicho antes, pero bueno, todos los otros más o menos esfuerzo, pero este no lo podemos usar, no hay forma porque es completamente no estable. Entonces, otra cosa, esto ya yendo a medir directamente, si nos ponemos a medir sobre los mismos set de datos, salvo excepciones, en general, un quicksort bien implementado, o sea, me refiero no que agarre solamente el primer elemento y qué sé yo, que tiene sus errores. Un quicksort bien implementado, merge sort, heapsort, funciona. Si bien la complejidad de los tres algoritmos es O de n log n, quicksort va a ser el más rápido. Merge sort va a estar casi ahí nomás de quicksort, o sea, siempre va a estar como un poquito detrás, pero uno los ve y es como, che, siguen la más o menos la misma curva. Heapsort es más lento. Es O de n log n, o sea, si lo comparamos con cualquier algoritmo cuadrático, es claramente mucho mejor. Pero es peor que los otros dos, ¿sí? Pero bueno, sigue siendo O de n log n, tiene esa ventaja de ser in-place gratis, que si yo ya estoy implementando un heap, está de regalo. Nosotros le vamos a pedir que implementen heapsort. Es parte de una de las pocas cosas que, ya que el TDA en sí es sencillo, y de paso sirve si después tienen que usar un ordenamiento y no lo tienen que codear si es comparativo lo que quieren hacer. No como en el TP1 que claramente es comparativo. Es no comparativo. ¿Sí? Y con eso cerramos. ¿Alguna pregunta? Si no hay nada, cortamos la grabación. ¿Se entendieron todos? ¿Estamos bien? El algoritmo no es muy complicado, ya habiendo entendido lo anterior. Así que bueno, corto la grabación.